Bienvenidos, estimados participantes, a este nuevo video del módulo 3 de Evaluación de Políticas Públicas. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre la unidad 2 del módulo 3, Herramientas de Evaluación de la Inversión Pública. ¿Por qué inversión pública? En la anterior unidad, en el anterior video, hablábamos sobre la implementación de la política pública, dificultades y límites. Y ahora pasamos directamente a hablar de inversión pública y la pregunta es ¿por qué de implementación de la política pasamos a inversión? Para comprender esto, no olvidemos que las políticas públicas en su diseño se estructuran en objetivos de largo plazo, el objetivo propiamente de la política, objetivos de mediano plazo que se instrumentan en programas, planes, y objetivos de corto plazo que se instrumentan en proyectos. Los proyectos es la instrumentalización, la operativización en concreto en el corto plazo de la política pública. El conjunto de proyectos con sus respectivos resultados y objetivos de corto plazo son la etapa más cercana a la población, más objetiva y más medible de cómo la política pública llega a la sociedad. Su alcance de mediano plazo, que es el conjunto de proyectos, se define en un programa. Ese programa, a su vez, junto con otros que componen diferentes objetivos de mediano plazo, conforman el objetivo grande de largo plazo, que es la política pública. Entonces, ahora vamos a hablar de la inversión pública como el mecanismo de financiamiento de los proyectos públicos a través de los cuales las políticas se logran instrumentar. Comencemos. Tres temas nos van a ocupar de este video. Primero, la determinación de las fuentes de información para diseñar adecuadamente un proyecto. ¿Cuáles son los principios y tipos de evaluación del proyecto que deben seguirse para aprobarlo o rechazarlo? No olvidemos que ese elemento es clave para que avance o no avance la política pública. Y si bien tenemos principios y tipos de evaluación, pues estos tienen que circunscribirse a una serie de criterios que orientan la evaluación a partir de sus principios y los tipos de evaluación que se van a trabajar. Como punto de referencia para el caso boliviano, tenemos el Plan de Desarrollo Económico y Social, que es la planificación de más largo alcance, que está vigente al día de hoy, y que es el PDES 2016-2020. Este programa de desarrollo, que es la síntesis de varias políticas públicas, a su vez, establecía en su formulación o en su propuesta y en su justificación técnica que para que Bolivia alcance o se oriente hacia los objetivos señalados en este plan de desarrollo, es necesario que la inversión pública alcance ciertos niveles, como por ejemplo, se logre llegar a los 48.5 millones de dólares en el periodo 2015-2020. 48.574 millones, corrijo. Para que esta inversión pública pueda llevarse adelante, el Estado requiere contar con esta enorme cantidad de recursos, 48.574 millones de dólares. Y para que el Estado cuente con esta cantidad de recursos, las proyecciones previstas tanto de inversión como de recaudación están condicionadas a que Bolivia logre generar recursos derivados de sus hidrocarburos y que la cotización de esos hidrocarburos sea la que se espera o la que se pronostica. Bolivia tiene apostado la generación de sus recursos internos al precio del petróleo en el indicador WTI, que es el West Texas Index, y se establecía en el pronóstico que para el 2016 el precio del petróleo debería estar en $45 el barril. Y que en promedio, para el resto de los años proyectados, el precio del petróleo debió haber llegado a $55 el barril. A su vez, con este tipo de precios, el crecimiento promedio del PIB en Bolivia
debería haber alcanzado el 5.8% durante este periodo de proyección, 2015-2020. De observarse algún tipo de deterioro en la economía mundial, algún tipo de crisis, el crecimiento estimado para Bolivia inclusive llegaba a unas tasas promedio del 5% anual. Es decir, la inversión pública en Bolivia se la ha planificado con un monto de dinero que depende a su vez de un crecimiento del PIB y que éste depende a su vez de unos niveles de cotización del petróleo establecidos en el mercado de Texas del orden de $55 el barril. Ustedes saben bien que en los años previos a este y que y a lo largo del periodo de planificación, el precio del petróleo no ha alcanzado esos niveles expectables. Veamos estos gráficos y a ver qué obtenemos, qué información tenemos de estos cuadros. Tienen ustedes en su pantalla un gráfico que muestra el crecimiento del PIB y que es un crecimiento del PIB observado hasta este punto que estoy marcando y pronosticado por los años siguientes. Más o menos durante el periodo 90-2004, el PIB ha crecido en promedio 3.6% anualmente. A partir del año 2004-2005, el PIB ha estado creciendo un promedio de 5.1% cada año. Y a partir del año 2015, que es cuando se elabora el SPI, el Sistema de Planificación de Inversión del Estado, y se hacen estas planificaciones o proyecciones sobre la inversión pública hacia adelante, se pronosticaba un crecimiento del PIB en promedio alrededor del 5.8% anual, y en realidad el PIB no ha llegado a crecer a esos niveles, ni siquiera con las proyecciones más conservadoras, que son la línea punteada, que establecía en época de crisis un crecimiento del 5% anual. Ustedes saben que los crecimientos de Bolivia en los últimos años, si bien han sido altos y de los más importantes en la región, no han superado el 5%. ¿Cómo se ha comportado el ahorro con su correlato con la inversión? La línea que estoy marcando en el gráfico, que es la línea verde, muestra el ahorro nacional bruto de la economía en Bolivia, y en la línea roja el nivel de inversión o formación bruta de capital fijo. Más o menos hasta el año 2013-2014, el ahorro generalmente ha estado por encima del nivel de inversión, generando excedentes de liquidez importantes. No necesariamente positivos, pero sí de una cantidad interesante. A partir del año 2014, las tendencias se han invertido y es la inversión pública la formación bruta de capital fijo, la que es mucho más grande que el nivel de ahorro. Esto tiene que ver con dos cosas. Primero, un descenso del ahorro, es verdad, hay un descenso del ahorro, pero sobre todo tiene que ver con un incremento de la inversión pública que, al ser superior al ahorro, se entiende que no se está financiando esa inversión con ahorro interno, sino con ahorro externo, es decir, deuda pública. Si comparamos la inversión pública con la privada, podemos ver en este gráfico, el número 74 de su pantalla, que la inversión pública, más o menos a partir del año 2003, ha estado sistemáticamente muy por encima, alejándose en algunos periodos como el 2015, muy lejos de la inversión privada. Tiene que ver con el modelo económico, puesto que la inversión pública responde a la planificación gubernamental que se expresó documentalmente en normas, en particular en las normas referidas al sistema de inversión pública del Estado. Ese nivel de inversión pública debía corresponderse con niveles de financiamiento dependientes, lo decía antes, del precio del crudo en los mercados internacionales. Bolivia toma como referencia de cotización del petróleo el West Texas Index y no las otras bolsas europeas o de los países árabes. Podemos ver en este gráfico, que es publicado por Bloomberg, que el precio del petróleo, en general el que nos interesa a nosotros, no ha estado en ningún caso en los niveles tan altos como la planificación lo esperaba. ¿A dónde llegamos con esta información? Al punto de que los desvíos entre los resultados previstos y los resultados logrados se deben a que en la implementación los supuestos que se tomaron en cuenta no necesariamente se cumplen. Y este es un ejemplo de ellos.
Los supuestos que determinaban las capacidades de inversión pública tenían que ver con unos niveles de ahorro interno y de generación de ingresos estatales que dependían, entre muchos factores, de la cotización del petróleo. El petróleo no se cotizó tan alto como el Estado lo esperaba, en consecuencia la generación de ingresos gubernamentales no ha sido tan alto, en consecuencia el ahorro interno público-privado no ha sido suficiente y en consecuencia la inversión pública, además de ser menor a la esperada, se ha financiado con ahorro externo. En ese contexto, en ese escenario, no se puede esperar que los resultados de la planificación del Plan de Desarrollo Económico Social hayan sido exactamente iguales, ni siquiera cercanos a los que se previó en su planificación. Este sistema de planificación de inversión del Estado, independientemente de estos resultados de introducción que estoy mostrando, o de este contexto que determina los resultados que he presentado, se diseñó bajo ciertos principios clave que orientaban a la inversión pública y al desempeño del Estado. Por ejemplo, principios sobre la reciprocidad, la complementariedad, un enfoque holístico de la planificación en inversión, la participación de la sociedad, la transparencia en la ejecución pública y la interculturalidad. No necesariamente son principios orientados a la eficiencia de la inversión pública, pero sí principios rectores, ideas rectores, que hacen a un tipo de inversión pública, a un tipo de gasto público que responde a una visión de Estado predominante durante ese periodo de planificación y de implementación. La ley 77, que es la ley 777, que es la ley del sistema de planificación integral del Estado, ha establecido tres subsistemas para implementar sus programas. Primero, el subsistema de planificación. Segundo, el subsistema de inversión pública y financiamiento externo. Y finalmente, un subsistema de seguimiento y evaluación integral de planes. En el primer subsistema tenemos lo que en términos de política pública hablaríamos de la formulación. En el segundo subsistema, la implementación propiamente. Y en el tercer subsistema, la evaluación de la política pública. Estos tres subsistemas a su vez se fundamentan en la idea de que la planificación debe ser integral, debe ser complementaria, debe ser coordinada entre los órganos rectores y otros órganos para una correcta articulación y concordancia sectorial, intersectorial con el Plan Nacional de Desarrollo. Y finalmente, debe ser una planificación con respecto a ciertos derechos, cuáles en particular, correspondiente con la filosofía del Estado en ese momento, los sistemas de vida, la constitución política del Estado, la madre tierra y lo que se llamó el vivir bien. Bolivia en su conjunto, a partir de esta ley 777, tiene varios sistemas de planificación. Sistemas de planificación de largo plazo, 25 años, de mediano plazo, 5 años, planes sectoriales de desarrollo integral, planes territoriales de desarrollo integral, planes de gestión territorial comunitaria, en correlación con las ideas de territorios originarios que son autónomos, planes estratégicos de las instituciones, planes de empresas públicas, estrategias de desarrollo integral que corresponden a regiones, áreas metropolitanas y macrorregiones estratégicas. Hay un conjunto de sistemas de planificación que buscan el cumplimiento de los fundamentos que antes hablábamos, de la complementariedad, la reciprocidad, la integralidad, etc., pero que todos ellos son planes, y como planes corresponden a la etapa de la formulación de la política y de la formulación de programas y de proyectos, y que deben implementarse. Y en la implementación, ahí vamos a encontrar las oportunidades de éxito, de analizar el éxito o analizar el fracaso de la política. Para esto, es fundamental, desde el punto de vista del estudio de la inversión pública, que hayamos tenido y tengamos permanentemente sistemas profesionales y de alto nivel de evaluación de proyectos. Evaluación ex ante del proyecto y ex post del proyecto. ¿Por qué? Porque la evaluación ex ante es aquella instancia que determina si el proyecto debe proseguir, debe aprobarse o no debe aprobarse. Y la evaluación ex ante, además, es un criterio de evaluación que hace seguimiento al proyecto para identificar desvíos e incorporar mecanismos de corrección temprano. Pero además de evaluación ex post, es un mecanismo para identificar al final de los proyectos si los resultados se lograron o no se lograron, y en consecuencia si nos hemos acercado o nos hemos alejado de los objetivos de la política pública.
Para esto, los proyectos o la evaluación de proyectos existe como una herramienta de análisis fundamental. ¿Cuál es el papel en particular de la evaluación de proyectos? Pues es impedir que se aprueben proyectos inadecuados o proyectos malos, pero también es evitar que se cancelen, se destruyan o se impidan proyectos buenos que, sin ser, pongamos el ejemplo, adecuadamente expuestos o sustentados, en su evaluación se identificarían grandes logros, grandes objetivos, grandes expectativas de éxito. Pero además el otro papel es el de determinar si los componentes del proyecto son congruentes entre sí, y si lo son, entonces el proyecto está bien diseñado, y si no lo son, pues el proyecto debe corregirse. Sigo con otro papel de la evaluación de proyectos: la evaluación de las fuentes y magnitudes de los riesgos. Entonces, impedimos malos proyectos, evitamos que buenos proyectos se destruyan, determinamos la coherencia del diseño del proyecto, identificamos fuentes de riesgo, magnitudes de esos riesgos. ¿Para qué? Para determinar cómo reducirlos, cómo compartirlos de manera eficiente. En la evaluación en general, y esto es una síntesis muy resumida del trabajo que se hace en la evaluación de proyectos, en la evaluación debe responderse una serie de preguntas. Acá voy a presentarles a ustedes un conjunto de 3 grupos de preguntas. Por ejemplo, el proyecto que no tiene demanda es un proyecto que no debería aprobarse, porque los proyectos no deben responder a la iniciativa puramente gubernamental, sino a la necesidad de la sociedad. Y entonces ahí la pregunta, ¿dónde está la demanda?, es fundamental, porque si no hay demanda identificada, el proyecto desde ya está mal diseñado. La siguiente pregunta es, ¿la institución a cargo del proyecto tiene competencias, tiene capacidades, tiene características adecuadas para llevar adelante el desafío del proyecto y de la política? Siguiente grupo de preguntas. ¿El proyecto, que es la instrumentación operativa en pequeño, la más específica de la política pública, es viable? ¿Ese proyecto es viable financiera y económicamente? ¿Cuáles son las variables clave del proyecto? En consecuencia, ¿cuáles son las fuentes de riesgo? Y a partir de eso, ¿cómo puede reducirse o mitigarse el riesgo? Por último, un conjunto de 3 preguntas que también son fundamentales. ¿El proyecto es financieramente atractivo para todas las partes? ¿Quiénes son todas las partes? El que ejecuta, el que financia, el beneficiario y otros que están destinando sus recursos a la realización de este proyecto. ¿Cuál es el nivel de incertidumbre de las variables clave? Finalmente, con esta información, ¿puede tomarse la decisión de aprobar o no aprobar un proyecto? Al menos este conjunto de 9 preguntas deberían responderse con claridad para aprobar un proyecto. Y repito, un proyecto como la unidad más pequeña, más reducida de implementación de una política pública. Acá tengo un ejemplo sobre un proyecto que no ha sido tan difundido, no es tan conocido por la sociedad como lo son otros proyectos de inversión pública o de empresas públicas. Se trata de la empresa textilera Yacana, que se puso en marcha el año 2017 con el objetivo de exportar fibra de calidad. Este proyecto, esta planta en el altiplano boliviano, tuvo una inversión de 228 millones de bolivianos, unos 30 millones de dólares, un poco más, con una capacidad instalada de procesar 1.000 toneladas de fibra de alpaca y llama anualmente. En principio, uno podría decir que interesante, es un proyecto grande, es un proyecto además que finalmente industrializa la producción de camélidos y que seguramente va a tener un impacto importante en la sociedad. Pero, haciendo unas rápidas preguntas de las que hemos ilustrado antes a este proyecto, podremos adelantar algún criterio sobre el éxito de este proyecto o no. Esta pantalla, este gráfico, muestra en forma resumida las estadísticas de la producción de camélidos tanto en Bolivia como en Perú. Por ejemplo, en Bolivia tenemos 2 mataderos en La Paz
uno en Potosí y uno en Oruro de llamas. Es decir, es necesario que para producir carne estos animalitos, ¿no es cierto?, pasen por una de estas etapas de producción. En Bolivia existen 3.5 millones de camélidos, de los cuales el 80% son llamas y el 20% son alpacas. Para poner en perspectiva, Perú tiene una producción de 4.7 millones de camélidos, o sea, mucho más, de los cuales la mayoría, 3.5, son alpaca. En Bolivia, la mayoría son llama, y el mercado mundial de camélidos es un mercado orientado hacia alpaca. Entonces, si el objetivo de la planta yacana era industrializar o procesar fibra de alpaca para su exportación, fibra de alpaca y de llama para su exportación, pues tomar en cuenta que en Bolivia lo que más hay son llamas. Y en el mundo entero lo que más se vende son alpacas. O sea, ahí me parece que hay un problema de identificación de demanda de inicio. Pero además en Bolivia se están procesando entre llamas y alpacas un total de 200 toneladas métricas por año de llamas y 438 toneladas métricas de alpaca, haciendo un total de 638 toneladas métricas de fibra de camélido. Es el total de producción de camélidos en Bolivia. No se produce más. No se produce más. Sin embargo, la planta yacana, con una inversión de 228 millones de bolivianos, tiene una capacidad instalada para procesar 1000 toneladas de fibra de alpaca y de llama. Es decir, Bolivia produce 600 y la planta tiene una capacidad de 1000. Está sobredimensionada. Alguien diría, es que está pensada a largo plazo y la producción de camélidos va a crecer. No, no solamente que no crece tan rápidamente, sino que en Bolivia hay otras dos plantas grandes de tratamiento de fibra de camélidos. La primera se llama Coproca y la segunda se llama Altifibra. Es decir, que esta planta, la de Yacana, la que ha puesto el gobierno, se comería el 100% de toda la producción de Bolivia y aún así estaría sobredimensionada y dejaría sin materia prima a las plantas actualmente existentes, Coproca y Altifibra, una de las cuales es una planta comunitaria con más de 2000 socios productores criadores de camélido como dueños de la empresa. Este es un ejemplo de cómo una empresa ha sido sobredimensionada sin un adecuado estudio de mercado y que, sin duda alguna, por los niveles de inversión y los niveles de producción previstas, no va a ser sostenible. No sé qué tipo de evaluación de proyecto ha seguido este proyecto, pero por los datos iniciales parecería poco creíble que ha sido una evaluación seria o completa. La evaluación de proyectos, de acuerdo al reglamento básico de preinversión en Bolivia, sigue una serie de etapas. Se elaboran estudios, un conjunto de estudios que corresponden a una etapa llamada diseño técnico de preinversión y que incluye el estudio de la viabilidad técnica, económica, financiera, legal, social, institucional, medioambiental, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. El reglamento de preinversión ha dividido los proyectos, los tipos de proyectos, en 5 tipos de proyectos. Llamamos a esto la tipología de proyectos. Para la normativa actual, tenemos en primer lugar proyectos de desarrollo empresarial productivo, tenemos proyectos de apoyo al desarrollo productivo, proyectos de desarrollo social y finalmente proyectos de fortalecimiento institucional y de investigación y desarrollo tecnológico. El proyecto del que estábamos hablando de la planta yacana parece que corresponde al de desarrollo empresarial productivo. Estos proyectos se evalúan de diferentes formas. Acá tenemos, estoy marcando con el puntero del mouse, la metodología de evaluación, los indicadores de evaluación y otras metodologías que pueden utilizarse según el caso. Por ejemplo, para proyectos de desarrollo empresarial, la metodología recomendada es el análisis de costo-beneficio, el indicador utilizado es el del valor actual neto financiero. Para los proyectos tipo 2,
Además, se puede utilizar como indicador el indicador de costo y eficiencia u otras metodologías multicriterio. En general, y esto ustedes lo pueden ver con más cuidado en su estudio del módulo y de los materiales de lectura que se les asignan, en general, los criterios de evaluación corresponden con el cálculo del valor actual neto, financiero y económico. Y esto nos lleva a los métodos tradicionales de evaluación de proyectos, que son, además de tradicionales, muy efectivos, referidos al análisis financiero y económico con el uso de este indicador que es el VAR. Por tanto, vamos a hablar en lo sucesivo sobre este indicador, cómo se lo mide y cómo se lo analiza. Para esto es necesario comenzar con la elaboración de un flujo de caja, y el flujo de caja pues, es un conjunto de dos planes, un plan de inversiones y un plan de operativos. Y este plan de inversiones y plan de operaciones, llamado flujo de caja, se lo puede evaluar desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, desde la perspectiva financiera, económica, el enfoque distributivo y el enfoque de las necesidades básicas, que es una aproximación al enfoque social. Hay diferentes métodos de análisis o de evaluación en base a esta información que se contiene en un flujo de caja. El cálculo del VAN, la relación costo-beneficio, el periodo de reembolso o de recuperación de la inversión y la tasa interna de retorno. Este diagrama resume de forma muy sencilla el flujo de caja, entendido de esta forma. Si acá estuviésemos midiendo en la línea horizontal el tiempo, diferentes periodos o la vida de un proyecto, y en la línea vertical los valores monetarios, económicos, tanto de los costos de inversión como de los ingresos generados en la operación, diríamos que un proyecto, en este gráfico como todo proyecto, hay un periodo de inversión. Un periodo de inversión que es el área en el que estoy señalando con el mouse, en el cual se incurren diferentes costos de inversión. La compra del terreno, la instalación de la planta, la instalación de las maquinarias, etc. Y a partir del posterior al periodo de inversión, pues comienza el periodo de operación. En el cuadrado C1 que estoy identificando en el mouse, estamos representando un monto de inversión de este tamaño al cual le corresponde unos beneficios netos a lo largo de la vida del proyecto del tamaño de este rectángulo. En el siguiente rectángulo, identificado en el color azul como C2, le corresponde además este segmento azul, que es más grande que el anterior porque incluye el segmento rosado y un añadido en azul. Entonces, este rectángulo B1 y B2 corresponde a los beneficios que el proyecto reporta de haber incurrido en un nivel de inversión del tamaño C1, C2. En consecuencia, un tamaño de inversión como el de el equivalente o el representado con la letra C3, que es todo este rectángulo grande, corresponde a un nivel de beneficios del rectángulo grande que incluye el segmento B1, B2 y B3. ¿Qué significa esta representación? Lo que decía antes, primero hay un periodo de inversión y hay un periodo de ejecución. Los periodos de inversión en el flujo de caja se reportan como valores negativos. Esto es negativo por debajo de la línea horizontal. Y además se identifican valores positivos que corresponden a los beneficios o a los ingresos netos que el proyecto reporta. El supuesto es que la inversión se realiza en un periodo determinado y que durante la operación se generan beneficios positivos. En segundo lugar, ¿qué representa este gráfico? Que a cada escala de producción le corresponde un beneficio en particular. A la escala C1 le corresponde el beneficio B1. A la escala C2, un beneficio mayor. Y a la escala C3, un beneficio mayor. El objetivo de esta representación es mostrar que a lo largo de un proyecto, conforme se va invirtiendo más o desarrollando más un proyecto, es posible que los beneficios vayan aumentando, como en este gráfico, en esta curva, en forma de campana de Gauss que estoy identificando con el mouse. Digamos que
para el tamaño A corresponde unos costos 1 y unos beneficios 1. Para el tamaño de escala B, se corresponden unos costos de inversión 2 con unos beneficios B1 y B2. Para unos costos C3, escala C3, se corresponden unos costos de inversión C3 y unos beneficios B1, B2 y B3. Pero el crecimiento de los beneficios o de la rentabilidad del proyecto medido por el BAN en relación al tamaño de la escala del proyecto cumple con la ley de rendimientos decrecientes, es decir, que los beneficios marginalmente van incrementándose, pero cada vez menos, hasta un punto en el cual los beneficios dejan de crecer y empiezan a reducirse, hasta eventualmente anularse por completo. Entonces, si los beneficios medidos por el valor actual neto tienen un comportamiento ascendente y luego decreciente en forma de una campana de Gauss, la pregunta de análisis es, en este proyecto, ¿cuál es la escala óptima que debería aprobarse para que el proyecto se implemente? No es A, no es B, es F. ¿Por qué? Porque en F se obtiene el más grande beneficio o valor actual neto posible de las diferentes escalas. Y entonces estamos utilizando acá el análisis del flujo de caja y de la rentabilidad del proyecto o del valor actual neto para identificar el tamaño de los proyectos. Vuelvo al ejemplo de la planta Yacana. Este análisis debió haberse hecho en el caso Yacana para identificar la escala óptima y que no nos quede la planta sobredimensionada. Pero así como es importante identificar la escala del proyecto, también es importante identificar el momento en el cual un proyecto se inicia. Por ejemplo, aquí estoy representando nuevamente el flujo de caja y muestro con el mouse en este rectángulo, estoy mostrando el costo de la inversión de un proyecto. Pero además acá tengo, a continuación, después de la inversión, un segmento que representa los beneficios del proyecto, los ingresos del proyecto que se generan con esta inversión. En esta línea horizontal estoy mostrando el costo del capital, es decir, lo que los inversionistas quisieran recuperar por su inversión. Si se fijan ustedes, para este costo de inversión y estos beneficios del proyecto, la recuperación que esperan los inversionistas debería llevar a pensar al inversionista que este es un mal negocio, puesto que los beneficios y los costos no superan las expectativas de rentabilidad que tiene el inversionista. Pero si el proyecto se implementa en un momento posterior, simplemente porque en un periodo diferente crece la demanda, cambia el mercado, los precios relativos se modifican, es posible que para el mismo nivel de inversión los beneficios sean mayores. Repito, por factores externos al proyecto, la demanda, la temporada, la estacionalidad, las condiciones cambiantes del mercado. Y en este caso, en este segundo caso, evidentemente el proyecto al final de su vida de operación sí logra alcanzar la rentabilidad esperada por el inversionista. Sin importar si el inversionista es público o privado, el análisis es correcto. Y entonces en general, en este gráfico estoy mostrando, cada proyecto arroja diferentes retornos para un mismo nivel de inversión debido a que los momentos en los que se implementa el proyecto corresponden a un momento de mercado, a un momento de la economía diferente y en consecuencia arroja resultados diferentes. Para este proyecto hay un momento de retornos de este tamaño. Para este mismo proyecto, las pérdidas son identificadas en este triángulo y no se aprobaría el proyecto. Pero si el proyecto se lo implementa a un periodo diferente de tiempo, el proyecto arroja estos beneficios y ahora sí tenemos en el triángulo rosado ganancias financieras interesantes para el inversionista y este proyecto se debería aprobar. Pero es que es el mismo proyecto, requiere la misma inversión. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El momento en el que se implementa el proyecto, he ahí la diferencia. Y eso nos lleva a razonar sobre un tema muy importante. La escala del proyecto y el momento en el que el proyecto se implementa son fundamentales en la evaluación para identificar y determinar si los proyectos son o no son rentables.
Si la escala es muy pequeña, el proyecto no es rentable. Si la escala es muy grande, el proyecto tampoco es rentable. Hay una escala óptima en consecuencia. Lo propio el momento en el que se inicia el proyecto. Generalmente la burocracia administrativa y los tiempos administrativos hacen que los proyectos no se inicien en el momento en el que se ha diseñado que deben iniciarse. Y de acuerdo a este análisis que acabo de presentar en los diagramas, es importante tener en cuenta que el momento en el que el proyecto se implementa, sea enero, mayo o diciembre, el momento en el que el proyecto se implementa, arroja resultados diferentes a si se los implementara en otro momento, siendo el mismo proyecto, porque tiene el mismo costo de inversión, pero los retornos, insisto, cambian porque el mercado va cambiando en el tiempo, las condiciones van cambiando en el tiempo y en consecuencia lo que se ha planificado por un momento no necesariamente se cumple en otro momento. Gracias por su atención.